está cerrando un ciclo este día. En el caso de Jaime Chaires, quien ha sido tan generoso de acompañarme no pocas veces en varias mesas en este activísimo 2016, hay un punto de encuentro que nos une, y es el hecho de que, bueno, yo conocí personalmente a Jaime Chaires por Federico Campbell. Es decir, lo que nos unió fue Federico Campbell en un seminario de periodismo narrativo que impartió en la primavera de 2002 en el CUT Universidad de Tijuana. Una semana muy productiva de intercambios, de charlas realmente muy ricas. Y es paradójico porque fue también por Jaime Chaires, por un mensaje suyo, por quien me enteré una triste tarde, oscura tarde de febrero de 2014, que Federico Campbell acababa de fallecer en la Ciudad de México. Me dio esta noticia cuando esta noticia todavía no se conocía, todavía no trascendía en los medios. Y creo que esa noticia y esa tarde fue el punto de partida o la semilla que sembró el deseo de hacer este libro. Y vuelvo nuevamente al eterno retorno, a las coincidencias y a cómo todos los ciclos se cierran. Hace exactamente un año regresé de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y el día que regresé venía bajándome del avión. Del aeropuerto me fui para el Secut para reunirme con Pedro Ochoa. Y bueno, ese día, que era justamente el día siguiente al final de la FIL, pues platicando, Pedro me dijo que el Secut me apoyaría para publicar este libro. Y bueno, exactamente un año después, pues aquí estamos sentados juntos presentándolo ante todos ustedes, lo cual, bueno, yo lo interpreto como que realmente hay señales, hay círculos, hay caminos que siempre bifurcan, y este, bueno, ha bifurcado aquí en la feria más grande del mundo de habla hispana. Yo creo que los autores, que los libros, los buenos autores y los buenos libros suelen ser como el vino, están vivos, son cuerpos vivos, y sobre todo son cuerpos que pueden ir cambiando conforme pasa el tiempo y pueden incluso mejorar conforme pasa el tiempo. Yo pensé en un principio que yo estaba redimensionando a Federico Campbell, pero creo que en estos 2 años se está dando un nuevo redescubrimiento, una relectura de un autor absolutamente trascendente para mí en la historia de la literatura y el periodismo mexicano. Es cierto, como dice Jaime, lo ideal sería que Federico estuviera aquí, lo ideal sería que Federico no se hubiera tenido que ir. Creo que si existiera el genio de la lámpara, lo que yo le pediría, lo que más desearía sería que Federico hubiera podido leer este libro, que no hubiera sido un libro póstumo. Me encantaría que Federico hubiera podido leer un libro mío como es Vientos de Santana, que es de una influencia campbelliana total. Él fue una fortísima influencia en mi narrativa, y es algo que estoy cada vez más descubriendo y sorprendiéndome a mí mismo hasta qué punto Federico Campbell me ha influido en mi camino de vida, es decir, como una influencia tanto como maestro como ejemplo de vida, es decir, alguien que supo mantenerse siempre en el umbral, a menudo complicado, un matrimonio conflictivo y casi siempre imposible entre periodismo y literatura. Realmente Federico Campbell logró mantenerse en ese umbral, logró bordearlo. Y es increíble porque yo leo sus textos ahora de Máscara Negra, sus textos de la era de la criminalidad, de la invención del poder, y son textos que no tienen fecha de caducidad. Yo veo ahorita con asco y terror el fenómeno Trump en Estados Unidos, vemos el derrumbe mexicano que estamos viviendo, y me doy cuenta que leyendo a Federico Campbell 20 años antes, 30 años antes, eso lo veo reflejado. Reflejada la mafia y el poder, la corrupción
inherente al aparato del poder, y su crítica siempre puntual, siempre certera, pero a la vez dimensionada siempre desde un punto de vista literario, que es a mi juicio lo que vacuna sus textos contra la fecha de caducidad. O sea, nosotros podemos leer perfectamente una novela como es Pretexta o El cronista enmascarado y nos damos cuenta que es algo terriblemente vigente. Ahora con ahora que se han puesto de moda los videoescándalos en redes sociales o las grandes cadenas de difamación, nos damos cuenta que, bueno, Pretexta o El cronista enmascarado refleja lo que es un periodista al que le pagan abiertamente para difamar a personas. Es una especie de sicario de la pluma. Y me llama mucho la atención porque, bueno, yo en un principio, cuando yo empecé a leer a Federico Campbell a mediados de los 90, yo lo veía o lo interpretaba como, bueno, es un periodista con filias literarias, un periodista que sin saberlo me recomendó y me introdujo al mundo de muchísimos autores. Es decir, antes de conocer yo formalmente, de conocer personalmente a Federico Campbell, empecé a leer a algunos autores porque él los recomendaba en su columna. Tal es el caso de Javier Marías. Recuerdo muy bien que en una de sus columnas, La Hora del Lobo de Milenio, recomendó mucho Negra Espalda del Tiempo de Javier Marías como un ejercicio de juego entre ficción y realidad. Fui, compré ese libro inmediatamente, lo leí y paradójicamente pocas semanas después conocí personalmente a Federico Campbell. Era el año 2000 y en aquella ocasión fue una entrevista en el periódico donde yo laboraba, Frontera, y le dije, mire Federico, este libro lo estoy leyendo porque usted me lo recomendó. Y así también por Federico empecé a leer, por ejemplo, a Joseph Conrad, a Raymond Chandler, obviamente a Leonardo Sciascia, que es su gran faro literario. Y bueno, Federico es el responsable de que en México se conozca la obra de Leonardo Sciascia, a quien él tradujo. Y bueno, posteriormente, 2 años después, me tocó coincidir una semana con Federico en este seminario de periodismo narrativo que les platicaba Jaime Chaides. Y a partir de ahí empecé a verlo con cierta regularidad cuando venía a las ferias del libro de Tijuana o algunas ocasiones que andaba él aquí de visita. Sin embargo, una ocasión particularmente intensa, la recuerdo cuando lo visité en su casa en la colonia Condesa para hacerle una entrevista. Era una tarde de verano, una tarde de agosto. Y bueno, recuerdo que llegué a su casa, estaba el cielo oscurísimo, muy nublado, y en el momento en que comenzamos a charlar, bueno, se dejó venir un aguacero impresionante, realmente bíblico. Parecía que era de verdad el diluvio de Noé. Incluso vuelvo a escuchar esa grabación de esa entrevista y se escucha la tormenta, se escucha el agua rebotando en el tragaluz. Ni siquiera se alcanza a escuchar la voz de Federico porque estaba lloviendo tan fuerte que realmente el agua nos silenciaba. Recuerdo que le dije que si podía mostrarme su biblioteca. Su biblioteca estaba en un tercer piso, en una especie de buhardilla. El tercer piso era nada más la biblioteca, una suerte de tapanco con una escalera de caracol. Y bueno, pues fuimos subiendo a la biblioteca. Para mí la biblioteca de un escritor es una suerte de santuario, casi un templo, un recinto de lo sagrado. Me llamaba mucho la atención que, bueno, todo en los escalones incluso había apilados libros, en el piso había apilados libros, pequeños montoncitos por todas partes. Llegamos a la biblioteca con suelo de madera y me empezó a enseñar sus libros. Me empezó a enseñar libros con la firma de Juan Rulfo, con la firma de Leonardo Sciascia, una biblioteca realmente hermosa. Y de pronto Federico, que era muy disperso, se empezó a abstraer y se puso a ver sus libros, a abrirlos, a olerlos. De pronto era como si yo no estuviera ahí. Y me di cuenta que en lugar de
de hablar con él o de seguirle haciendo más preguntas, lo mejor que podía hacer en ese momento era tomarle fotografías. Así es que saqué mi cámara y empecé a disparar mientras él estaba como vuelto loco en su propia biblioteca. Había libros en todas partes. Entonces me subí a la escalera de caracol y desde arriba le empecé a tomar fotografías. Y bueno, pues una de las fotos que le tomé es esta, que es la portada de nuestro libro que hoy presentamos y que, bueno, por cierto, hoy Milenio Diario tiene el buen detalle de publicar un fragmento del primer capítulo del ensayo. Así es que, bueno, El Lobo en su hora es un libro doble o triplemente significativo porque también es la primera vez en mi vida que me toca ilustrar la portada de un libro mío como fotógrafo. Es decir, algunas de mis portadas me las ha hecho, bueno, 3 de ellas, Francisco Cabello, un artista rosaritense. Una de ellas fue tomada por un fotógrafo, Luis García, otras han sido pues por diseñadores que ponen la editorial, pero bueno, esta es la primera vez en toda mi vida, en que es mi 9º libro publicado, que aparece mi crédito como fotógrafo de la portada y que, bueno, esta foto aparte es de un momento muy, muy especial. Recuerdo que me despedí de Federico bajo la lluvia. Yo, saliendo de su casa, ya tenía que correr al aeropuerto. Subí al taxi y lo vi a través del umbral de la puerta despedirse y me llamaba la atención que no se iba del umbral, es decir, no se fue hasta que el taxi desapareció. Todavía le tomé una última foto desde el taxi bajo la lluvia. Y lo que yo no sabía en ese entonces es que esa iba a ser la penúltima vez en mi vida que iba a ver a Federico Campbell. La última sería 3 años después, la noche del 29 de enero de 2014, en el Centro Cultural Tijuana, en la Cineteca Carlos Monsiváis, en una noche que para mí fue la gran despedida de Federico Campbell de la ciudad que tanto lo quiso y de la ciudad que él tanto quiso y que tanto le obsesionó. Sin saberlo, para mí esa noche fue su gran despedida, fue su adiós. Esa noche está narrada en este libro y es una noche que tiene una carga, cada que la recuerdo, caray, una carga de nostalgia, de energía muy dura, extrema. Por momentos a veces evoco libros como La muerte en Venecia de Thomas Mann o La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, porque la muerte ya estaba ahí. Es como en El luto humano de José Revueltas, la muerte estaba ahí, blanca en la silla con su rostro. Federico Campbell estaba hablándonos de Juan Rulfo en la Cineteca Carlos Monsiváis, pero la muerte ya estaba sentada al lado de él. Fue algo muy impresionante porque él en ese momento ya estaba enfermo. Lo que en ese momento él creía que era un típico catarro invernal de diciembre, pues se transformó, o más bien era el virus de la influenza, que lo mataría 2 semanas después. Y en ese momento, bueno, nadie lo sabíamos, pensábamos que tenía una pequeña gripa, se veía un poco cansado, se le oía la voz cansada, la voz mormada. Sin embargo, también se le veía emocionado, profundamente emocionado, porque fue quizá el gran homenaje en vida que le hizo Tijuana a Federico Campbell, una ciudad con la que tuvo una relación por momentos complicada. O sea, no es entendible la vida o la obra de Federico Campbell sin Tijuana. Y es muy extraña la relación y por eso, bueno, en este capítulo que menciona Jaime, Ítaca y Lubina, para mí Tijuana funge ese doble rol en la vida de Federico Campbell. Es Ítaca porque Federico Campbell siempre fue un Ulises que estaba tratando de regresar a su tierra mítica que era Ítaca, pero esa tierra mítica era una Tijuana que ya no existía. O sea, Federico no podía volver a esa Tijuana porque esa Tijuana había dejado de existir. Federico alguna vez me dijo, la Tijuana sobre la que yo escribo, la Tijuana por la que siento nostalgia, es una Tijuana que ya no existe.
pero lo terrible es que es una Tijuana que a estas alturas de mi vida ya ni siquiera estoy seguro de si alguna vez existió. Si es una Tijuana de que viven mis propias fábulas, en las trampas del subconsciente, en los recuerdos que a menudo nos juegan bromas pesadas y nos inventan cosas. Los recuerdos son grandes creadores de ficciones, y la Tijuana de Federico Campbell es una Tijuana que emerge de pronto entre los aviones de la Segunda Guerra Mundial que trasvolaban el Pacífico, la crisis de combustible, la crisis de llantas, el cruzar de los braceros por la frontera, la Tijuana de los apagones, la Tijuana de la paranoia por una posible invasión japonesa, pero también la Tijuana de su padre, del padre telegrafista que un día en una borrachera renuncia al telégrafo y pierde su jubilación cuando ya le faltaba poquísimo para obtenerla, y de pronto no puede soportarlo y acaba poniendo un escritorio público para hacerle cartitas o documentos a los analfabetas afuera de la que era su oficina, y que era para él un gran orgullo ser telegrafista y dominar la clave Morse. Y sin embargo, bueno, acabó juntándose en tavería afuera del correo, afuera de su oficina, hasta que un día el alcoholismo acabó con su vida y se desmoronó como Pedro Páramo, como un montón de piedras en la esquina de Aguacaliente y Ocampo. Y esas dos cosas marcaron para siempre a Federico Campbell, Tijuana y su padre. Y es paradójico porque Federico quería salir de Tijuana y quería huir de su padre, pero sin embargo ni Tijuana ni su padre salieron nunca de él, ni salieron de su narrativa. Para mí su narrativa es un ejercicio constelar, una verdadera constelación familiar al estilo Bert Hellinger, o un verdadero diván de psicoanalista en donde mira a los ojos de su padre, como es ese fantástico ensayo que es Padre y Memoria, en donde, bueno, rememora lo que la sombra paterna ha representado en la obra de tantos creadores, empezando por Kafka o Mozart, en donde, bueno, un padre autoritario, un padre dominante, acabó por ser una figura castrante, una figura que no lo dejó en paz nunca. Entonces, Federico siempre estaba volviendo a esa Tijuana, a esa Tijuana que era su Ítaca, pero al mismo tiempo Tijuana era como Lubina, ese pueblo de Juan Rulfo, a donde una vez que se llega no se puede escapar. O sea, aunque Federico vivía en la colonia Condesa, aunque Federico vivió algún tiempo en Washington y viajó mucho por Italia y fue un trotamundos, lo cierto es que Tijuana fue como Lubina. Tijuana nunca salió de él, y él nunca salió de la ciudad de sus recuerdos. Y quizá por ello creo que este libro, si bien es la historia, es una biografía intelectual de Federico Campbell, creo que es también una historia de la literatura en Tijuana, porque no es concebible la literatura en Tijuana sin la influencia de Federico Campbell. O sea, inclusive aquella generación de narradores que fueron fuertes en los finales de los años 80, 90, que en algún momento se volvieron particularmente regionalistas y que quizá abjuraban de Campbell por parecerles que Campbell retrataba una Tijuana que ya no existía, una Tijuana que no tenía nada que ver con su vida y que no tenía que ver con la Tijuana actual. Y sin embargo, yo creo que no es concebible la narrativa, la literatura baja californiana o norestense sin la influencia de Campbell. E insisto, creo que es una influencia que se va a redimensionar y que se está revalorando. Yo en verdad festejo, celebro que estos 2 años haya habido tantas reediciones de Campbell. Por ejemplo, el Centro Cultural Tijuana publicó Regreso a Casa, en donde vienen algunos textos inéditos de Federico sobre Tijuana. El Fondo de Cultura Económica publicó La Era de la Criminalidad, en donde compila Máscara Negra, La Invención del Poder y La Era de la Criminalidad. Se traduce al italiano La Memoria de Sciascia, con, bueno, los recuerdos del tiempo que estuvo Campbell conviviendo con Leonardo Sciascia en Sicilia en 1988. Y bueno, ahora se reedita por parte de la Secretaría de Cultura Periodismo Escrito, que para mí, bueno, es un libro que hoy es más necesario que nunca. Hoy que realmente con toda
esta avalancha de falsedades y mentiras en donde decir noticias falsas a cambio de conseguir 1000 likes instantáneos se ha vuelto la moda en redes sociales. Bueno, yo creo que hoy más que nunca la credibilidad y la ética son las armas indispensables de un periodista. Entonces me emociona saber que nuevas generaciones de reporteros, que nuevas generaciones de comunicadores puedan leer periodismo escrito. Yo creo que en estos 2 años que han transcurrido de su muerte, ya se van a cumplir casi 3, en febrero de 2017, se está redescubriendo a Federico Campbell, se le está revalorando. Yo mismo, para mí, este fue un libro que realmente empecé quizá la semilla desde aquella tarde en que Jaime me dio la noticia de su muerte. Y recuerdo que esa noche del 15 de febrero, me puse a releer Transpeninsular. Transpeninsular es un libro muy significativo porque habla también de la historia de un personaje como es Fernando Jordán, un periodista absolutamente misterioso y genial que hizo un gran trabajo de reportajes en las haciendas enequeneras de Yucatán, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, y que se perdió en la península, que viajaba por la península de norte a sur acompañado de una muñeca que iba junto con él en el jeep, y que bueno, murió en circunstancias extrañas, muy posible suicidio, en la casa de su amigo el Che Avente, Atilio Avente, un piloto paraguayo veterano de la Guerra del Chaco que vivía en La Paz. Paradójicamente, el seudónimo con el que mi trabajo ganó el premio José Revueltas fue precisamente Atilio Avente. Y fue muy significativo, por ejemplo, estar en La Paz escribiendo